Los Templarios, una orden que todavía hoy despierta miedo, respeto y curiosidad. Caballeros santos, guerreros de Dios, hombres que mezclaron la fe con la espada y construyeron uno de los imperios más poderosos de la Edad Media. Nacieron de la fe y murieron por la ambición. Durante casi 2 siglos, los templarios dominaron los campos de batalla y los secretos del dinero. Crearon un sistema de préstamos que ningún rey había imaginado. Levantaron fortalezas en 3 continentes y obedecían solo a una voz, la de Dios. Pero antes de todo eso, antes del oro, de las cruzadas y de las hogueras, hubo un juramento, un pacto sellado en silencio, bajo el sol ardiente de Jerusalén. Era el año 1118. Las cruzadas habían terminado hacía poco, pero el camino hacia Tierra Santa seguía siendo un infierno. Los peregrinos europeos viajaban durante meses para rezar en el Santo Sepulcro, y muchos nunca regresaban. Bandidos, hambre, desiertos y fanáticos convertían la fe en una prueba de supervivencia. Fue entonces cuando un caballero francés, Hugo de Payns, decidió cambiar el destino de miles de hombres y mujeres. Junto a 8 compañeros, juró proteger los caminos de Jerusalén. No eran nobles poderosos ni soldados del rey. Eran monjes con espada, caballeros de Cristo. Viajaron hasta el palacio del rey Balduino II y se presentaron ante él. No pidieron dinero, ni tierras, ni títulos, solo un lugar donde servir. El rey, impresionado por su humildad, les concedió refugio en los restos del antiguo templo de Salomón. Y allí, entre piedras sagradas y ruinas del pasado, nació la orden que marcaría el futuro. Los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. El mundo los conocería como templarios. Su símbolo era simple, pero poderoso. Una cruz roja sobre un manto blanco. Pureza y sangre, fe y guerra. Esa cruz pronto se convertiría en el emblema del valor, del sacrificio y también del miedo. Durante el día patrullaban los caminos de Tierra Santa. Por la noche rezaban en silencio, dormían vestidos, siempre preparados para morir. No poseían riquezas, no tenían familia, no servían a ningún rey. Su única misión era proteger a los peregrinos y defender los lugares santos. Y lo cumplieron. Las historias sobre ellos empezaron a cruzar el Mediterráneo. Los peregrinos contaban que en medio de la noche, cuando el peligro acechaba, caballeros silenciosos aparecían sobre caballos blancos, con la cruz roja brillando bajo la luna. Protegían, escoltaban, luchaban y desaparecían sin pedir nada a cambio. Pronto, el mundo cristiano comenzó a venerarlos. El Papa los bendijo, los reyes los respetaron y los enemigos los temieron. Pero el poder tiene un precio, y el suyo aún estaba por cobrarse. Durante los primeros años, los templarios no fueron una gran orden. No tenían castillos ni ejércitos, ni siquiera eran reconocidos oficialmente por la Iglesia. Eran solo 9 hombres, 9 caballeros que habían jurado proteger los caminos sagrados de Jerusalén. Vivían con austeridad, dormían en el suelo, comían pan duro, compartían un mismo caballo, eran soldados y monjes a la vez. El mundo los veía con curiosidad. Algunos los consideraban fanáticos, otros los llamaban santos, pero nadie podía negar su valor. Día tras día, patrullaban los caminos por los que transitaban los peregrinos. Enfrentaban bandidos, emboscadas y largas jornadas bajo el sol del desierto. No luchaban por conquista ni por gloria, luchaban por fe. Y su fe era más fuerte que cualquier espada. Con el tiempo sus acciones comenzaron a generar admiración. Los viajeros que lograban regresar a Europa hablaban de ellos como si fueran ángeles protectores. Decían que, cuando todo parecía perdido, aparecían caballeros de blanco que combatían en silencio. Decían que no temían a nada, que eran invencibles. El rumor creció, y el rumor se convirtió en leyenda. El nombre de aquellos hombres llegó hasta oídos del clero. En Roma, algunos sacerdotes comenzaron a hablar de los monjes guerreros que custodian la Tierra Santa. La Iglesia, que siempre supo reconocer el poder de la fe, empezó a ver en ellos algo más grande, una herramienta divina, una fuerza sagrada,
En el año 1129, el Concilio de Troyes reunió a los líderes eclesiásticos más influyentes de Europa. Allí, bajo la autoridad del Papa, los templarios fueron reconocidos oficialmente como una orden religiosa y militar. El monje Bernardo de Claraval, uno de los hombres más respetados de la época, escribió su regla, una combinación perfecta entre la disciplina de un monasterio y el valor de un ejército. A partir de ese momento, los templarios dejaron de ser 9. Caballeros nobles, campesinos, comerciantes. Todos querían unirse a ellos. La promesa de servir a Dios en la guerra atraía a miles de hombres. Y junto con los hombres, llegó algo más poderoso: las donaciones, tierras, castillos, oro, ganado. Todo ofrecido por reyes y señores feudales que deseaban ganar el favor de Dios. El temple empezó a crecer, primero en Jerusalén, luego en Francia, Inglaterra, España y Portugal. En menos de 20 años, habían pasado de ser una pequeña hermandad de caballeros pobres a una de las instituciones más respetadas y temidas del mundo cristiano. Pero aquel crecimiento vertiginoso tenía un precio. El poder atrae miradas, y las miradas traen envidia. En las cortes europeas empezaron a circular rumores. ¿Eran los templarios realmente santos? ¿O escondían algo detrás de su silencio? Mientras tanto, en Jerusalén, ellos seguían cumpliendo su misión. Custodiaban los caminos, defendían fortalezas, vigilaban los pasos del desierto. Pero ya no eran los mismos 9 hombres humildes. La pobreza había dado paso a la influencia. Y la influencia pronto se convertiría en poder. El reconocimiento del Papa cambió todo. De la noche a la mañana, los templarios pasaron de ser monjes desconocidos a convertirse en una fuerza sagrada reconocida en toda Europa. Eran intocables, no respondían ante reyes ni obispos, solo ante Dios. Y eso, en el siglo XII, era un privilegio que ningún otro hombre tenía. Con el apoyo de la Iglesia, comenzaron a recibir tierras, castillos y donaciones de todas partes. Cada noble quería tenerlos de su lado. Cada rey buscaba su bendición. Cada comerciante confiaba su dinero a ellos. Los templarios no solo luchaban, administraban, organizaban, negociaban. En una época en la que casi nadie sabía leer ni escribir, ellos llevaban registros detallados, libros de cuentas, códigos secretos. Eran monjes con la mente de banqueros. El temple se extendió por toda Europa como una red invisible. En Francia, Inglaterra, Castilla y Portugal levantaron templos, granjas, caballerizas y fortalezas. Sus castillos se convirtieron en enclaves estratégicos donde se guardaban riquezas, reliquias y documentos. Y con cada nueva propiedad, el poder del temple crecía. La gente confiaba en ellos más que en sus propios reyes. Podías entregarles tu oro en París y retirarlo en Jerusalén, sin miedo a ser robado, sin pagar intereses. Así nació algo que cambiaría el mundo: el primer sistema bancario internacional. Los templarios fueron los inventores de la letra de cambio. Un simple papel con un sello templario valía tanto como el oro que representaba. Por primera vez en la historia, el dinero podía viajar sin moverse. ¿Y quién controlaba eso? Controlaba el futuro. Mientras las coronas europeas se endeudaban con guerras, los templarios acumulaban riquezas y conocimiento. No necesitaban conquistar reinos, porque los reinos ya dependían de ellos. Su poder era silencioso, pero absoluto. Su sede principal estaba en París, en una fortaleza conocida como la Encomienda del Temple. Desde allí administraban los fondos de reyes, nobles y cruzados. Incluso la propia iglesia depositaba su dinero en manos templarias. A simple vista seguían siendo monjes humildes. Dormían juntos, comían pan duro, rezaban en silencio. Pero detrás de esas paredes se movían las mayores fortunas del mundo medieval. Y como todo poder que crece demasiado rápido, comenzaron a despertar sospechas. En los mercados se murmuraba que los templarios guardaban tesoros secretos, que habían encontrado reliquias en las ruinas del templo de Salomón. Algunos decían que poseían el Santo Grial, otros que conocían secretos prohibidos de la Biblia. La verdad es que nadie lo sabía, porque los templarios no hablaban.
El silencio era su ley, y el misterio, su mejor escudo. Pero mientras su influencia crecía en Europa, lejos, en Oriente, el enemigo también se fortalecía. En las arenas del desierto, nuevos líderes musulmanes se preparaban para recuperar Tierra Santa, y pronto, el Temple descubriría que su poder financiero no podía detener la guerra. El regreso de la sangre estaba cerca. El sello templario mostraba a dos caballeros montando el mismo caballo, un símbolo de humildad, de pobreza compartida, pero también de unidad absoluta. Dos hombres, una sola fe, un solo propósito. Ese sello, estampado en cada documento, se convirtió en sinónimo de poder y confianza. Donde había una cruz roja, había ley, había seguridad y había oro. Desde París hasta Lisboa, desde Londres hasta Roma, los templarios tejieron una red invisible que unía a toda Europa cristiana. Sus fortalezas eran mucho más que simples castillos. Eran centros de administración, refugios para viajeros, bancos para reyes y templos para la oración. Cada noche, miles de hombres vestidos de blanco con la cruz roja en el pecho repetían las mismas palabras. Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Pero mientras su boca pronunciaba esas palabras, sus manos movían el oro de medio continente. Los templarios no acumulaban riquezas personales, pero la orden sí. Y con el tiempo, esa riqueza se volvió tan grande que ni el Papa podía ignorarla. En Francia, sus posesiones se multiplicaban. Tierras fértiles, molinos, granjas, minas. Controlaban rutas comerciales, cobraban impuestos y otorgaban préstamos a los mismos reyes que habían jurado servir a Dios. En Inglaterra custodiaban los tesoros de la corona. En Castilla y Aragón, eran aliados esenciales contra los musulmanes en la Reconquista. Y en Portugal, fundaron fortalezas que más tarde se convertirían en la base del futuro imperio portugués. El Temple se había convertido en una nación sin fronteras, un poder sin rey, una fe con espada. Su influencia llegaba a todos los rincones, y al mismo tiempo su silencio despertaba desconfianza. Nadie sabía realmente cuántos eran, cuánta riqueza tenían, ni qué secretos guardaban en sus fortalezas. Solo el gran maestre y los altos dignatarios conocían los números reales. Para el pueblo los templarios eran héroes. Para los reyes eran necesarios, pero también peligrosos, porque el Temple ya no dependía de las coronas. Las coronas dependían del Temple. Esa independencia absoluta era algo que ningún monarca podía tolerar por mucho tiempo. Y el primero en comprenderlo sería un rey que no conocía límites, un rey llamado Felipe IV de Francia. El poder del Temple se extendía por toda Europa, pero su verdadero propósito seguía estando lejos, en el mismo lugar donde había nacido, Tierra Santa. Las arenas de Jerusalén no habían conocido la paz. Cada década traía una nueva cruzada, una nueva promesa, un nuevo baño de sangre. Los templarios estaban en el corazón de todas ellas. Sus fortalezas eran los últimos bastiones cristianos en Oriente. Castillos imposibles, construidos sobre montañas, con muros tan gruesos que podían resistir años de asedio. Desde allí vigilaban las rutas, organizaban las caravanas y defendían la fe con la espada en la mano. Pero los enemigos también habían cambiado. Ya no eran tribus dispersas ni bandidos del desierto. El Islam había encontrado un líder capaz de unirlo todo: Saladino. Su ejército era disciplinado, inteligente y conocía el terreno como nadie. Mientras los reyes europeos discutían entre ellos, Saladino avanzaba sin detenerse. En el año 1187, el destino del Temple cambió para siempre. Las tropas cristianas marcharon hacia la colina de Hattin, creyendo que vencerían fácilmente. El sol ardía, el calor era insoportable, y los templarios, fieles a su juramento, fueron los primeros en lanzarse al combate. Lucharon sin miedo, pero estaban rodeados. Sin agua, sin refuerzos, sin esperanza. El ejército de Saladino los aplastó. Miles de templarios murieron bajo el sol, y los pocos que sobrevivieron fueron capturados.
Los prisioneros tuvieron una última oportunidad: renegar de su fe y vivir. Ninguno lo hizo. Uno por uno fueron decapitados. Aquella derrota marcó el principio del fin de las cruzadas. Jerusalén cayó poco después, y con ella, el sueño del templo. Durante años los templarios intentaron recuperar lo perdido. Participaron en nuevas cruzadas, construyeron más fortalezas, derramaron más sangre, pero nunca volvieron a ser los mismos. En 1291, la caída de San Juan de Acre, la última fortaleza templaria en Tierra Santa, selló definitivamente el final de su misión original. Los caballeros del Temple embarcaron de regreso a Europa, sin tierra, sin guerra, sin propósito. Durante casi 200 años, habían vivido por una causa, y ahora esa causa había desaparecido. Pero en Europa, su nombre seguía siendo sinónimo de poder, y su riqueza seguía creciendo. Los templarios habían perdido Jerusalén, pero habían ganado algo que asusta incluso más que una espada: oro. Y ese oro, ese poder silencioso, iba a despertar la ambición del hombre más peligroso del continente, Felipe IV de Francia. Los templarios habían perdido Tierra Santa, pero no su espíritu. Regresaron a Europa con las cicatrices de la guerra, pero también con un propósito aún más fuerte. Sabían que aunque Jerusalén había caído, la batalla por la fe no había terminado. La orden se reorganizó. Sus fortalezas en Europa se convirtieron en monasterios, cuarteles y centros de entrenamiento. Cada nuevo recluta pasaba por un proceso estricto, casi inhumano. Ser templario no era un honor, era una renuncia. Cuando un hombre se presentaba ante ellos, debía despojarse de todo, de su riqueza, de su apellido, de su libertad. Ante los ojos del Temple, todos eran iguales. El candidato se arrodillaba en silencio, y el maestro le hacía una única pregunta: ¿estás dispuesto a perderlo todo por Cristo? Si respondía que sí, le cubrían con un manto negro durante toda una noche. En la oscuridad, debía reflexionar si su fe era más fuerte que su miedo. Si al amanecer no había huido, se convertía en templario. Le entregaban un manto blanco, símbolo de pureza, y sobre el pecho, la cruz roja, sangre y sacrificio, un recordatorio constante de que su vida ya no le pertenecía. El día a día dentro del Temple era una mezcla de oración, disciplina y silencio. Dormían vestidos, con la espada junto al lecho. No podían hablar sin permiso. No podían mirar a una mujer. No podían reír, ni comer en exceso. Todo lo que hacían debía servir a la gloria de Dios. Sus reglas eran más duras que las de cualquier otra orden religiosa. Quien las rompía era castigado sin piedad. Quien las cumplía alcanzaba una calma que muchos confundían con santidad. Y aunque vivían en austeridad, las donaciones seguían llegando. Cada templo, cada granja, cada moneda entregada al Temple era un símbolo de devoción y también de deuda. La fe se había convertido en poder, y el poder en una forma de control. Los templarios ya no necesitaban pelear para dominar. El miedo y el respeto bastaban. Eran vistos como los guardianes de la cristiandad, los protectores del Santo Grial, los soldados de la luz. Pero los reyes comenzaron a ver otra cosa. Vieron una orden cerrada, que no obedecía a nadie. Una iglesia dentro de la iglesia, un ejército dentro de todos los reinos. El Temple había jurado servir solo a Dios, pero cada vez parecía menos una orden de fe y más un poder independiente. Y en la Europa medieval, ningún poder era independiente por mucho tiempo. Durante casi 2 siglos, los templarios habían sido los guardianes de la fe, los protectores de los caminos santos. Pero en Europa su papel había cambiado. Ya no empuñaban la espada con la misma frecuencia. Ahora empuñaban algo mucho más valioso: la confianza. Mientras los reyes guerreaban, los templarios administraban su oro. Les prestaban dinero para levantar ejércitos, fortificar castillos y financiar cruzadas. Y los reyes empezaron a endeudarse. Uno de ellos fue Felipe IV de Francia, un monarca joven, ambicioso y profundamente orgulloso. Su reino estaba en crisis, las guerras lo habían dejado sin recursos, y su corte vivía rodeada de lujo y deudas. Felipe necesitaba oro,
y los templarios lo tenían. Durante años, el Temple había financiado sus campañas y mantenido a flote su gobierno. Pero cuando el rey ya no pudo devolver lo que debía, empezó a ver a la orden no como aliada, sino como enemiga. Intentó imponerles impuestos. El Temple se negó. Intentó comprar su lealtad. También se negó, porque los templarios no respondían ante ningún rey, solo ante Dios y el Papa. Aquella independencia, que antes inspiraba admiración, ahora despertaba odio. Felipe IV los observaba con recelo. Sabía que los templarios poseían más oro que cualquier otro poder en Francia. Sabía que controlaban rutas, fortalezas y secretos. Y sobre todo, sabía que no los podía controlar. Comenzó entonces una guerra silenciosa. El rey empezó a difundir rumores. Sus consejeros hablaban en los mercados. Sus sacerdotes susurraban en las iglesias. Decían que los templarios habían caído en la herejía, que adoraban ídolos prohibidos, que renegaban de Cristo en ceremonias ocultas. Nadie sabía si era cierto. Pero el pueblo medieval era fácil de convencer. Y el miedo, cuando se mezcla con la fe, se propaga más rápido que la verdad. Mientras tanto, los templarios seguían cumpliendo su misión. No sabían que su peor enemigo no llevaba espada, sino corona. En secreto, Felipe IV comenzó a preparar su plan. Un plan tan meticuloso que tardó años en ejecutarse. Necesitaba pruebas, testigos y, sobre todo, el apoyo de la Iglesia, porque nadie podía tocar al Temple sin la bendición del Papa. Y así comenzó la parte más oscura de la historia templaria. Una historia que no se escribiría con tinta, sino con fuego. Uno de ellos fue Felipe IV de Francia, un monarca joven, ambicioso y profundamente orgulloso. Su reino estaba en crisis, las guerras lo habían dejado sin recursos, y su corte vivía rodeada de lujo y deudas. Felipe necesitaba oro, y los templarios lo tenían. Durante años, el Temple había financiado sus campañas y mantenido a flote su gobierno. Pero cuando el rey ya no pudo devolver lo que debía, empezó a ver a la orden no como aliada, sino como enemiga. Intentó imponerles impuestos. El Temple se negó. Intentó comprar su lealtad. También se negó, porque los templarios no respondían ante ningún rey, solo ante Dios y el Papa. Aquella independencia, que antes inspiraba admiración, ahora despertaba odio. Felipe IV los observaba con recelo. Sabía que los templarios poseían más oro que cualquier otro poder en Francia. Sabía que controlaban rutas, fortalezas y secretos. Y sobre todo, sabía que no los podía controlar. Comenzó entonces una guerra silenciosa. El rey empezó a difundir rumores. Sus consejeros hablaban en los mercados. Sus sacerdotes susurraban en las iglesias. Decían que los templarios habían caído en la herejía, que adoraban ídolos prohibidos, que renegaban de Cristo en ceremonias ocultas. Nadie sabía si era cierto. Pero el pueblo medieval era fácil de convencer. Y el miedo, cuando se mezcla con la fe, se propaga más rápido que la verdad. Mientras tanto, los templarios seguían cumpliendo su misión. No sabían que su peor enemigo no llevaba espada, sino corona. En secreto, Felipe IV comenzó a preparar su plan. Un plan tan meticuloso que tardó años en ejecutarse. Necesitaba pruebas, testigos y, sobre todo, el apoyo de la Iglesia, porque nadie podía tocar al Temple sin la bendición del Papa. Y así comenzó la parte más oscura de la historia templaria. Una historia que no se escribiría con tinta, sino con fuego. Felipe IV de Francia, el llamado Felipe el Hermoso, era un hombre joven, alto, imponente y peligrosamente inteligente. Su reinado había comenzado con promesas de grandeza, pero la guerra y el lujo de su corte habían vaciado las arcas del reino. Y cuando un rey no tiene dinero, empieza a buscar enemigos ricos. Los templarios eran el blanco perfecto. Tenían oro, tenían influencia, y no obedecían a nadie más que al Papa. Felipe comprendió algo que muy pocos habían notado. No podía vencerlos con la espada, pero podía destruirlos con el miedo. En 1305, logró colocar a uno de sus aliados más cercanos en el trono papal. Su nombre era Clemente V, un hombre débil, manipulable, que debía su corona a la voluntad del rey de Francia. A partir de ese momento,
Felipe movió los hilos de la iglesia como si fuera su marioneta. Ordenó investigaciones secretas. Envió espías a las encomiendas templarias. Buscaba cualquier rastro, cualquier rumor, cualquier palabra que pudiera ser usada en su contra. Y cuando no encontró pruebas, las inventó. Comenzó a circular un documento que hablaba de ritos blasfemos, de iniciaciones diabólicas, de besos en la cruz y de la adoración a un supuesto ídolo llamado Baphomet. Nadie sabía de dónde venía esa información, pero en la Europa medieval, una acusación de herejía era una sentencia de muerte. Clemente V dudó. Sabía que el Temple había servido fielmente a la Iglesia durante siglos, pero también sabía que contradecir al rey de Francia podía costarle el trono y la vida. Y así, el silencio del Papa se convirtió en complicidad. Mientras tanto, Felipe terminaba de preparar su golpe. Todo debía hacerse en un solo día, sin advertencias, sin escapatoria. El 13 de octubre de 1307, al amanecer, las puertas de cada fortaleza templaria en Francia fueron derribadas. Miles de caballeros fueron arrestados al mismo tiempo, acusados de traición, idolatría y sodomía. El mundo despertó en shock. Una orden que había sido la protectora de la cristiandad era ahora señalada como enemiga de Dios. Los templarios no entendían nada. Algunos resistieron, otros se entregaron confiando en su inocencia. Pero ninguno imaginaba lo que venía después. En los sótanos de París, las mazmorras del Temple se llenaron de hombres encadenados, hombres que habían enfrentado ejércitos enteros, ahora derrotados por la mentira. Felipe había hecho lo imposible. Había destruido al enemigo más poderoso de su tiempo, sin levantar una sola espada. La madrugada del 13 de octubre de 1307 cambió el curso de la historia. En cada ciudad de Francia, los templarios fueron arrancados de sus camas, encadenados y llevados a las prisiones del rey. En un solo día, la orden más poderosa de la cristiandad fue aniquilada. El pueblo observaba incrédulo. ¿Cómo podían ser herejes los hombres que habían protegido Jerusalén? ¿Cómo podían servir al diablo quienes habían dado su vida por la cruz? Pero el miedo era más fuerte que las preguntas. Y el miedo era la herramienta favorita del rey. Felipe IV sabía que no bastaba con detenerlos. Necesitaba destruir su reputación, convertirlos en monstruos. En las mazmorras del Temple, los caballeros fueron interrogados por los inquisidores del rey. No había juicio, ni pruebas, ni justicia. Solo tortura. El hierro al rojo marcaba la carne. Las sogas arrancaban confesiones. La oscuridad devoraba la fe. Muchos murieron sin hablar. Otros, agotados, confesaron lo que el rey quería oír. Dijeron que habían negado a Cristo, que habían adorado a un ídolo, que habían cometido pecados impensables, mentiras arrancadas entre gritos, palabras escritas con sangre. Cuando el Papa Clemente V recibió aquellas confesiones, su silencio fue aún más doloroso que las torturas. Sabía que eran falsas, pero no hizo nada. El miedo lo había convertido en cómplice. Felipe consiguió lo que deseaba: el control absoluto del relato. En los templos vacíos se colocaron sellos reales. Las riquezas del Temple fueron confiscadas. El oro desapareció. Las tierras pasaron a manos de la corona y, en algunos casos, a la orden de los hospitalarios. Pero los templarios sobrevivientes no sabían nada de eso. Encerrados, aislados, esperaban un juicio justo que nunca llegaría. Durante 7 años la orden agonizó lentamente. Algunos templarios fueron liberados tras renegar de su fe. Otros fueron ejecutados sin siquiera escuchar la sentencia. La traición había triunfado. Y el Temple, el mismo que había nacido de la fe y la pureza, moría ahora bajo la sombra de la mentira. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a rendirse. En lo más profundo de las mazmorras de París, un hombre esperaba su destino con la cabeza en alto. Su nombre era Jacques de Molay, el último gran maestre del Temple. Y su historia todavía no había terminado. Los templarios llevaban años encarcelados, olvidados por el mundo, abandonados por la iglesia que habían jurado servir. El Papa Clemente V sabía la verdad. Sabía que las confesiones habían sido arrancadas bajo tortura. Sabía que las acusaciones eran inventadas
pero también sabía que contradecir a Felipe IV significaba perderlo todo. Y así, el silencio del Papa se convirtió en la peor de las condenas. En 1310, Clemente V convocó un concilio para decidir el destino de la orden. Durante semanas se discutió si los templarios debían ser juzgados o disueltos, pero antes de que el debate terminara, el rey de Francia actuó de nuevo. Ordenó que 54 templarios fueran quemados vivos en París. Sus cuerpos se retorcieron en las llamas, mientras el pueblo, confundido y aterrorizado, observaba en silencio. Aquel fuego no buscaba justicia, buscaba obediencia. El Papa, presionado, comprendió que ya no tenía poder alguno. El 22 de marzo de 1312, en la bula Vox in Excelso, Clemente V disolvió oficialmente la Orden del Temple. No la declaró culpable, pero tampoco la defendió. Con una sola firma, borró 2 siglos de historia, 2 siglos de fe, de sangre y de sacrificio. El nombre de los templarios desapareció de los templos, de los libros, de las oraciones. Los sobrevivientes fueron dispersados, perseguidos o forzados a unirse a otras órdenes. Pero el gran maestre Jacques de Molay se negó a someterse, se negó a mentir, y su voz se convirtió en la última llama de una fe traicionada. Durante años fue torturado y trasladado de prisión en prisión. Los inquisidores intentaron quebrarlo, pero no pudieron. En 1314, Felipe IV decidió poner fin a todo. Mandó preparar una hoguera frente a la Catedral de Notre Dame, en París. Allí, ante miles de testigos, el último maestre del Temple sería juzgado por herejía. El destino de toda una orden descansaba sobre un solo hombre, y aquel hombre no iba a callar. París, 18 de marzo del año 1314. El cielo está cubierto. El viento sopla con fuerza sobre el Sena. Miles de personas se reúnen frente a la Catedral de Notre Dame. Todos saben que van a presenciar algo histórico, el final de una era. En el centro de la plaza, una gran hoguera espera. La madera húmeda huele a muerte. Las campanas suenan lentas. A un lado los hombres del rey, al otro los de la iglesia, y entre ellos el último templario, Jacques de Molay, gran maestre de la Orden del Temple, anciano, encadenado, con el rostro cubierto de cicatrices, pero su mirada sigue siendo firme. No hay miedo en sus ojos, solo dignidad. Los inquisidores le leen la sentencia. Lo acusan de herejía, de blasfemia, de traición a la fe. Molay escucha en silencio. Luego levanta la cabeza y dice con voz clara: mi único crimen ha sido haber obedecido a Dios antes que a los hombres. El pueblo guarda silencio. Incluso los soldados dudan. Durante un instante, parece que todo el ruido del mundo se detiene. El gran maestre continúa: es falso todo lo que se nos ha imputado. Nos condenan sin pruebas porque temen lo que no pueden entender. Los sacerdotes intentan hacerlo callar, pero es demasiado tarde. Sus palabras se elevan por encima del murmullo de la multitud. Dios sabe quién tiene la culpa y quién es inocente. Y aquellos que nos han traicionado morirán antes de que termine este año. Esa frase queda suspendida en el aire como una espada invisible. Los guardias lo atan al poste. El fuego se enciende. Las llamas comienzan a subir lentamente. El humo cubre el cielo. Molay no grita. Reza. Sus labios murmuran una última oración mientras el fuego consume su cuerpo. Y justo antes de que el calor lo venza, abre los ojos una última vez hacia la multitud y dice: Dios juzgará a nuestros asesinos. El viento cambia de dirección. El humo se eleva como si quisiera llevar sus palabras al cielo. Semanas después, el Papa Clemente V muere enfermo, y poco después, el rey Felipe IV cae de su caballo durante una cacería, y muere también, ambos antes de que terminara el año. El pueblo recordó las palabras del gran maestre, y desde entonces, la voz de Jacques de Molay se convirtió en leyenda. Los templarios habían muerto, pero su espíritu, su fe y su misterio acababan de nacer de nuevo. El fuego consumió al último gran maestre, pero no logró apagar su legado, porque cuando una historia arde lo suficiente, se convierte en leyenda. Durante las semanas siguientes a la ejecución de Jacques de Molay, una extraña sensación se apoderó de Francia. El rey estaba muerto.
el Papa también, y el pueblo susurraba lo mismo en todas partes. La maldición del templario se ha cumplido. Aquello no era el final, sino el comienzo de algo más grande. Mientras las autoridades quemaban documentos y confiscaban bienes, algunos templarios lograron escapar. Desaparecieron en la noche, llevando consigo lo poco que podían cargar. Nadie volvió a verlos, pero su nombre comenzó a aparecer en los lugares más inesperados. En Escocia, se decía que los caballeros del Temple habían ayudado a Robert de Bruce a ganar la independencia frente a Inglaterra. En Portugal, el rey Dinisprín fundó una nueva orden llamada Orden de Cristo, que tenía los mismos símbolos, los mismos juramentos y los mismos hombres que antes habían sido templarios. Era como si el Temple hubiese cambiado de rostro, para seguir existiendo en la sombra. Otros rumores iban más allá. Decían que los templarios antes de su caída habían escondido su mayor tesoro, no oro ni joyas, sino documentos, reliquias y secretos que podían cambiar el mundo. Algunos creían que entre ellos estaba el Santo Grial, la copa de Cristo. Otros, que habían encontrado las tablas de Moisés o la cabeza de Juan el Bautista. Nadie lo sabía, y esa incertidumbre fue suficiente para mantener viva la leyenda. Con el tiempo, las ruinas del Temple se convirtieron en lugares sagrados. Los peregrinos visitaban las fortalezas abandonadas y decían sentir una presencia, una energía, como si los templarios aún caminaran entre las piedras. Los monjes de otras órdenes los recordaban con respeto. Los reyes los mencionaban con temor, y los viajeros contaban historias de hombres de blanco que aparecían en los caminos, como guardianes invisibles que aún cumplían su juramento. El Temple había muerto, pero su sombra se extendía por toda Europa, y con cada generación, el mito crecía. Con la muerte de Jacques de Molay, el Temple desapareció oficialmente, pero su estructura, su disciplina y su forma de pensar sobrevivieron mucho más allá de lo que los reyes imaginaron. Las ideas templarias se infiltraron en los cimientos del mundo moderno. Su sistema financiero inspiró la banca europea. Su organización jerárquica sirvió de modelo para las órdenes militares que vinieron después. Y su obsesión por el conocimiento y el secreto dio origen a sociedades que aún hoy se mencionan en susurros. Durante siglos el nombre del Temple fue prohibido, pero su espíritu continuó circulando como una corriente subterránea. Aparecía en viejos manuscritos, en símbolos tallados en piedra, en arquitecturas imposibles de explicar. Algunos estudiosos aseguran que los templarios fueron los guardianes de una sabiduría antigua, una que habían encontrado en las ruinas del Templo de Salomón, el mismo lugar donde habían nacido como orden. Quizás fue allí donde descubrieron algo que la Iglesia no podía aceptar, un conocimiento que ponía en duda la interpretación del poder divino. Otros dicen que el Temple, más que una orden religiosa, fue el primer intento de unir fe y razón, que sus miembros no buscaban dominar a los hombres, sino entender a Dios a través del conocimiento. Su herencia no fue solo de piedra o de oro, fue espiritual, fue filosófica. En Portugal, la Orden de Cristo siguió su legado. 2 siglos después, sus navegantes llevarían la cruz roja templaria en las velas de sus barcos, cuando descubrieron nuevos mundos. Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Enrique el Navegante, todos ellos zarparon bajo un símbolo que había nacido en Jerusalén. Y en Escocia, según algunas leyendas, los templarios participaron en los rituales que más tarde darían forma a la masonería, una hermandad secreta que heredó sus códigos, su respeto por el silencio y su búsqueda de la verdad interior. Nadie puede saber con certeza cuánto de eso es real y cuánto es mito, pero el hecho de que, después de 7 siglos, todavía se hable de ellos, dice más que cualquier documento. Los templarios no dejaron descendencia, pero dejaron una idea. Y las ideas, cuando son lo suficientemente poderosas, no mueren. Han pasado más de 700 años. Los castillos templarios son ahora ruinas. El polvo cubre las piedras donde un día resonaron oraciones y espadas. Y sin embargo, su nombre sigue vivo. El Temple fue traicionado por reyes, destruido por papas y olvidado por la historia oficial.
pero su espíritu no se extinguió, porque hay algo que ni el fuego ni el tiempo pueden borrar: la fe en una idea. Los templarios creyeron que servir a Dios era servir a la humanidad, que la fuerza sin justicia no vale nada, que el conocimiento sin fe está vacío, y que el silencio a veces dice más que las palabras. Su símbolo, la cruz roja sobre el manto blanco, sigue apareciendo en iglesias, en sellos, en monumentos, como un eco del pasado que se niega a morir. Algunos dicen que su tesoro sigue escondido, otros que su verdadero tesoro fue la sabiduría. Y hay quienes creen que el temple nunca desapareció, que su linaje sigue vivo en hermandades que operan en la sombra, esperando el momento en que el mundo vuelva a necesitar su luz. Quizás eso no importa, porque lo que realmente permanece no son los templarios como hombres, sino lo que representaron. Representaron el coraje de creer cuando todo estaba perdido, la disciplina de servir sin esperar recompensa, la dignidad de morir sin renunciar a la verdad. Y mientras haya alguien que mire al cielo y se pregunte qué hay más allá de la fe, mientras exista un corazón dispuesto a sacrificarse por algo más grande que él mismo, el temple seguirá vivo, en las leyendas, en las ruinas, en los libros y en la voz del viento que recorre las viejas fortalezas, porque algunos juramentos nunca se rompen.